Bienvenidos a nuestro seminario El Día del Arco Iris y el Fin de la Rebelión. Hoy con el tema El Sábado en el Corán. Qué interesante, pues hoy vamos a descubrir que el Santo Sábado como Día del Señor y del Creador está firmemente establecido en el libro de la religión del Islam. Quiero contarles que el Corán es la palabra de Dios, de Alá, para los musulmanes en todo el mundo. Para ellos es su libro sagrado de su religión del Islam. Ocurre que Mahoma se dice que recibió las revelaciones del arcángel Gabriel. Estas luego fueron transmitidas oralmente y después de su muerte en el año 632, todas estas transmisiones orales fueron recopiladas y juntadas en el Corán, con 114 capítulos, también llamados las suras. Ahora, lo maravilloso es que el Corán reconoce la creación bíblica de 6 días. Ustedes saben, Génesis capítulo 1, capítulo 2, Éxodo 20, siempre nos dicen que el mundo, los cielos y la tierra fueron creados en 6 días. Y Dios descansó en el 7º. Ahora, el Corán dice lo mismo. En la Sura capítulo 7, 54, dice así: Vuestro Señor es Alá, que ha creado los cielos y la tierra en 6 días. Y ahora presten atención. Luego se ha instalado en el trono. Es decir, en el 7º día, después de la creación, en el día de descanso, el Shabbat, se sentó en su trono de la creación. Este pasaje que acabamos de leer en el Corán, por si acaso, aparece 6 veces en el Corán con diferentes palabras y siempre indicando que Dios creó el mundo en 6 días y en el 7º, es decir, luego, descansó, pues se sentó en el trono, en su trono de la creación. Hay una estrecha relación en la palabra de Dios entre el trono de Dios y el descanso sabático. Les quiero leer un versículo en la Biblia, en Isaías 66, versículos 1 y 2, que nos revelan esta relación entre trono y el descanso divino. El Señor dijo así: El cielo es mi trono, y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas esas cosas fueron, dice el Señor. ¡Qué maravilla! La misma palabra hebrea, Hekal, que es traducido como palacio, pero también es traducido como templo, nos muestra esta relación. Pues después de la creación, Dios se sentó en el trono de la creación, en el sábado. Y lo mismo, después de la construcción del templo, Dios se sentó en su trono de la gracia, simbólicamente en el propiciatorio, ahí encima del arca del pacto, donde está la ley divina con el sábado al centro. ¡Qué maravilla! Ustedes saben que en Apocalipsis 4, versículo 3, nos dice que alrededor del trono de Dios está el arco iris. Y como hemos estudiado en temas pasados de ese seminario, el arco iris es una simbología del pacto eterno de Dios con la humanidad y de su santo sábado también. Es una unidad que uno no puede separar. Y ahí, cuando un día iremos con el Señor al cielo, allá la tierra nueva, dice la profecía en Isaías 66, 22 y 23, que de sábado en sábado, cada sábado, dice, iremos a adorar delante del trono de Dios en el cielo, nuevamente la relación sábado y trono. Ahora, queridos amigos, televidentes también, yo les quiero decir una cosa. En el libro del Corán, que es el libro religioso del Islam, este libro reconoce el sábado de la Biblia
Reconoce el sábado como séptimo y último día de la semana, como día de reposo. En árabe, el séptimo día se llama Yumil Sabt, que significa día sábado. Y en el Corán aparecen 5 versículos que hablan acerca del sábado. Pero antes de entrar en esos 5 versículos, quiero decirles que el Corán, que fue escrito básicamente por Mahoma, reconoce la palabra de Dios. Reconoce la Biblia como el libro anterior, original y divinamente inspirado. En la Sura, capítulo 2, versículo 41 del Corán dice Mahoma: creed en lo que he revelado, en confirmación de lo que habéis recibido. Eso es algo impresionante. Creed en lo que he revelado en confirmación de lo que habéis recibido. ¿Y saben lo que ellos habían recibido antes? Era la Biblia, el Antiguo, el Nuevo Testamento. Así que Mahoma consideró el Corán como la confirmación y el cumplimiento de la Biblia. Esto es importante, pues algo parecido nos enseña la Biblia mismo en Isaías 8, versículo 20, donde dice: a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. En otras palabras, todo conocimiento posterior tiene que estar fundamentado en el conocimiento previo, original, anterior. En otras palabras, las nuevas revelaciones tienen que estar en una misma línea y armonía con las revelaciones anteriores. La escritura original, la Biblia, la palabra de Dios, tiene que ser el criterio para evaluar todo lo nuevo. Y eso es lo que dijo también Mahoma en el Corán: creed en lo que he revelado en confirmación de lo que habéis recibido. Pues la palabra de Dios es muy clara. Segunda de Timoteo 3:16 dice que toda escritura es inspirada por Dios. Toda la palabra de Dios fue inspirada por el Espíritu Santo. Por lo tanto, no puede contener contradicciones. Primera de Corintios 14, 32 y 33 dicen que los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. En otras palabras, lo que el Espíritu Santo reveló a los profetas originalmente, luego en nuevas revelaciones posteriores tiene que decir exactamente lo mismo. Quizás pueda haber una ampliación de conocimiento, pero nunca puede haber contradicción. Pues segunda de Pedro 1:21 dice que los profetas fueron inspirados por el Espíritu Santo. De esta manera, tenemos que entender que si Dios, a lo largo de los siglos y los milenios, fue revelando conocimiento divino, lo posterior siempre tiene que estar en confirmación con lo anterior y no puede haber contradicción, pues los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas y a la ley y al testimonio. Si la nueva luz, si la nueva revelación está en contradicción con el testimonio o con los profetas, entonces no proviene de Dios. Yo les quiero contar una cosa muy interesante. Las 3 grandes religiones que se originaron de la palabra de Dios, de Abraham, digámoslo así, directa o indirectamente, son el judaísmo, el cristianismo y el islam. Y los 3 tienen sus libros originales divinamente inspirados en los cuales ellos creen. Estamos hablando de los judíos que tienen la Torá, todo el Antiguo Testamento. El cristianismo tiene el Antiguo Testamento y también el Nuevo Testamento. Y para el mundo musulmán es su libro el Corán, hablando de sus libros originales en el cual han basado su religión. Aunque el Corán, y eso es importante, reconoce la palabra de Dios, Antiguo y Nuevo Testamento, como divinamente inspirados. Ahora sucede lo siguiente:
con el transcurso del tiempo, y eso es el problema, surgieron las tradiciones humanas. Y las tres grandes religiones que estamos mencionando surgieron y desarrollaron nuevos libros posteriores. En el caso de los judíos fue el Talmud de las tradiciones judaicas. En el caso del mundo musulmán fueron los hadices, las tradiciones musulmanas. Y en el caso del cristianismo romano fue el catecismo como luego libro de las tradiciones humanas. El punto es el siguiente: si los libros posteriores son inspirados por Dios, no pueden contradecirse con los libros originales. A la ley y al testimonio, los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Y el Espíritu Santo es el que inspiró, por lo tanto no puede haber contradicciones. Pero como veremos a lo largo de este seminario, desafortunadamente los libros humanos posteriores a los libros originales lamentablemente se han desviado y alejado de los libros originalmente inspirados por Dios. ¡Qué dramático! Pero volvemos al libro del Corán que estamos analizando hoy. El Corán, cuando fue revelado a Mahoma, testimoniaba a los judíos sobre la autoridad de Jesucristo. ¡Qué impresionante! Pues el Corán reconoce a Jesucristo como Hijo de Dios. Por lo tanto, el Corán para los judíos fue una llamada de atención. Respeten y reconozcan a Jesucristo como el Hijo de Dios, como el Mesías. Pero el Corán también testimoniaba al mundo cristiano y al mundo católico en especial, pues enseña el Corán que el sábado está en vigencia. Y de esta manera era como un reclamo al mundo cristiano: ¿por qué se están alejando del santo sábado a un día que no es inspirado por Dios en su santa palabra? Pero, y esto es algo muy importante, los mismos musulmanes también deben ellos reevaluar también los mandatos del Corán, que es su libro de máxima autoridad. Pues el Corán enseña el sábado, como veremos a continuación, y Mahoma guardó el sábado, como veremos a continuación. Así que el propio mundo musulmán también debe reevaluar su libro sagrado y retornar a la enseñanza original de su fundador y volver al santo día de reposo, el sábado del séptimo y último día de la semana. ¡Qué impresionante! Mahoma guardó el sábado. Vamos a ver un poco los hechos históricos. La tradición sunita nos habla que Mahoma tuvo el hábito de postrarse 2 veces en oración de mañana y únicamente en sábado. ¿Dónde? En la mezquita Quba. La mezquita de Quba. No estamos hablando del país de Cuba, estamos hablando de la mezquita de Quba que está a 3 kilómetros de Medina en Arabia Saudita. Era la primera mezquita islámica. Mahoma mismo puso ahí las primeras piedras y ahora la historia nos revela que Mahoma tuvo el hábito de postrarse 2 veces en la mañana y únicamente los sábados ahí. Les voy a leer citas del mundo musulmán. Siempre que Omar ibn al-Khattab, el suegro de Mahoma y más tarde el segundo califa de Islam, visitó Cuba, lo hizo cada sábado y entró en la mezquita y no volvió a salir de ella sin haber rezado ahí. Y la cita continúa. Ibn Omar dijo: el profeta Mahoma solía caminar y cabalgar todos los sábados a la mezquita de Quba. Abdullah ibn Omar solía hacer lo mismo. Ibn Omar contó: el profeta solía correr o cabalgar a la mezquita de Quba. Y Nafi añadió: y ahí rezó postrándose 2 veces ante Dios. Vamos a ver otra cita del mundo musulmán respecto a ese tema.
Y dice, Malik me contó que había oído que Omar ibn al-Khattab había ido cada sábado a los pueblos. Cuando veía a un esclavo trabajar duro, lo liberó de su trabajo. ¡Qué maravilla! Cada sábado a los pueblos para liberar a los esclavos del trabajo. Eso fue. Lamentablemente, una rama del Islam, los musulmanes sunitas, no siguieron esta costumbre de Mahoma. Pero la otra rama del Islam, los chiitas, consideraban que el sábado era un ayuno mustahab. Ahora, ¿qué significa esto? Es decir, ellos lo reconocieron y le dieron una forma recomendable de adoración y de acción. ¿Con qué propósito? Para evitar en sábado regularmente lo que son bodas, entierros, cortes de uña, etc. Siguiendo más o menos lo que Mahoma en aquel entonces había instituido. Y ahora les voy a contar que en el Corán el sábado aparece en 5 versículos. Y están aquí. Les voy a mostrar el primero en la Sura 2, 65 y 66, que muestra las consecuencias graves de transgredir el sábado. El que lo niega, dice, consciente o inconscientemente, se olvida de su Creador y pierde el discernimiento espiritual. Y puede hasta llegar a ser un evolucionista, un ateo. La cita dice, convertidos en monos confundidos, en relación a aquellos que conscientemente se olvidan del Creador. Muy interesante. ¿Recuerdan ustedes el padre del evolucionismo, Charles Darwin? Su padre era pastor cristiano, pero él se olvidó de Dios, se olvidó de Jesucristo y lamentablemente se confundió y se fue a la evolución. ¿Qué pasó con el padre del ateísmo, Carlos Marx? Él era descendiente de una familia rabínica que guardaban el sábado. Pero ¿qué pasó? Lamentablemente se alejó de su Creador, se alejó de la palabra de Dios, de la ley y del sábado y fue confundido también. El segundo versículo en el Corán que habla del sábado está en la Sura 4:47. Y es un mensaje universal del sábado dirigido tanto a judíos como a cristianos. Y dice aquí aquellos que ya habían recibido las escrituras de Dios, los judíos y los cristianos, pero que lamentablemente igualmente rompieron la ley de Dios y el énfasis nuevamente sobre el sábado. El tercer versículo en el Corán que habla del sábado está en la Sura 4, 153 y 154. Está dirigido a cristianos y que hicieron una demanda muy interesante a Mahoma. Ellos exigían que Mahoma haga bajar del cielo un libro a la vista de ellos. Y la respuesta que Mahoma le dio fue, Dios ya dio los 10 mandamientos en el Sinaí. Ningún otro libro bajará del cielo. En otras palabras, él dio a entender que los 10 mandamientos, incluyendo el sábado, siguen en vigencia, siguen válidos. La cuarta cita en el Corán que habla del sábado está en la Sura 7, 163, donde habla de una prueba sabática muy parecida a la que tuvo que soportar el pueblo de Dios en el desierto cuando recibió el maná. Recuerden, Dios hizo caer 6 días, el séptimo no, pero en el sexto el doble. Pero aún así había hebreos que en el séptimo día salieron a buscar maná y Dios no le gustó esto, provocaron a Dios. Ahora, en la Sura 7, 163, habla de una comunidad judía que vivía cerca del mar y la prueba que Dios hizo es que los peces cayeron en sus trampas y en sus redes justamente los sábados. Porque ellos, lamentablemente, los viernes no sacaron sus redes, los dejaron ahí. Provocaron a Dios de esa manera y Dios hizo a propósito que los peces cayesen en las redes en sábado para probarlos.
Y luego, el quinto versículo que habla del sábado en el Corán está en la Sura 16, 124. Y aquí habla del castigo por profanar el sábado, impuesto a aquellos que discrepaban sobre él. Muy interesante. Aquí, al hablar de castigo, lo pone en el contexto del juicio venidero que nosotros sabemos, gracias a la palabra de Dios, que se basa en los 10 mandamientos. Ustedes saben, Santiago 2, 10 al 12, donde habla que seremos juzgados por la ley de la libertad. Y ahí nos habla de los diferentes mandamientos. Así que el juicio está a base de los 10 mandamientos de Dios, incluyendo el sábado. Y lo mismo encontramos en Eclesiastés 12, versículos 13 y 14, cuando hablamos del hombre más sabio que hubo en la tierra, Salomón. Y ahí nos dice, el resumen de todo discurso oído es este: temed a Dios, guardad sus mandamientos. Eso es el todo del hombre, pues Dios traerá toda obra a juicio, sea buena o sea mala. Lamentablemente, respecto al sábado, casi toda la humanidad llegó a tener una opinión diferente a la del Creador de los cielos y de la tierra, al Creador del sábado, al Señor del sábado. Lamentablemente piensan que hoy en día ya no tenemos que guardar con los mandamientos de Dios. Pero ellos todos necesitan ser recordados. Es por eso que en Éxodo 20, versículo 8, el mandamiento del sábado comienza así: recuerda el día sábado. Es por eso que en Romanos 7, versículo 7, encontramos casi como una sana amenaza que Dios utiliza para traernos de vuelta a su voluntad, donde Pablo dice: yo no conocía la codicia si la ley no dijese no codiciarás. Y de esa manera, yo no conocía el sábado si la ley no diría que debemos descansar en ese santo y bendito día. Amén. Pues hay un juicio pendiente sobre la humanidad, y es a base de los 10 mandamientos. Y nosotros debemos hacer lo que dice Dios. ¿Saben? Hemos visto ahora lo que dice el Corán acerca del sábado, que está en plena vigencia. Vimos como Mahoma mismo, él decidió guardar el sábado. Ambos, tanto Mahoma como el Corán, respaldan el santo sábado. Y ahí surge la gran pregunta: ¿por qué los musulmanes guardan el viernes? ¿Por qué? El viernes aparece solo una vez en el Corán, en un versículo que vamos a ver a continuación. Pero ¿por qué los musulmanes dedican el viernes como su día dedicado a Dios, la institución más importante del Islam? El viernes en el Corán solo aparece en un único lugar. Y vamos a ponerlo en su contexto histórico. No había culto los viernes en la Meca, donde Mahoma comenzó su carrera profética. No había culto los viernes ahí en la Meca. La instrucción era simplemente realizar el servicio público en el día cuando los judíos compraban para el sábado. ¿Por qué? Porque los judíos los viernes, según el día de la preparación, se prepararon para descansar el sábado. Ellos siguieron el ejemplo del Creador. Recuerdan Éxodo 16, 23, donde decía: lo que debéis cocinar, cocinad hoy. Lo que debéis preparar, preparadlo hoy. El maná cayó el viernes, la doble ración, para que todo el pueblo se prepare para el sábado. Era el día de preparación, según también Juan 19, 31. Así que los judíos se reunieron en el mercado los viernes para hacer sus compras y para prepararse para el sábado. El día viernes era el día de mercado. Era el día del mercado en todo el mundo donde estaban los judíos. No solamente en Medina, allá en Arabia, sino en todas las partes. Y todo el mundo estaba presente los viernes. Era una ocasión natural para juntar a las personas para una oración. Ya que todo el mundo estaba presente, entonces juntar a todo el mundo para una oración. Y eso es lo que ocurrió. Es por eso que el viernes
era el día de la asamblea, de la reunión, pero en el contexto del comercio, del mercado. El viernes no designaba originalmente un día de culto para el mundo musulmán, sino un día de mercado. Y eso también lo confirma un estudio lingüístico que se puede hacer, pues ese día todos estaban en el mercado haciendo sus compras, preparándose para el sábado, tanto los judíos como los musulmanes, como los cristianos, que todavía no habían cedido al día del sol romano. Era el día en el cual la gente hacía sus compras, hacía sus promesas de matrimonio. Era el día en que los escribas y los notarios trabajaban para hacer todos los trámites y los documentos de compra y venta. Era un día de mucho estrés. La gente tenía que cocinar, cocer la comida, conservar la carne, etc. No había refrigeradores. Era en el lugar desierto con mucho calor. Entonces había mucho trabajo. Es por eso que ahora vamos a leer la Sura 62, versículos 9 al 11, el único pasaje en todo el Corán que habla del viernes. Creyentes, dice, cuando se llama el viernes a la oración, corred a recordar a Alá y dejad el comercio, porque ellos estaban en pleno comercio. Y luego dijo, pero entonces si llamamos a la oración, vengan corriendo un ratito, es mejor para vosotros. Y dice, si supierais, pero terminada la oración, id a vuestras cosas. En otras palabras, volved al comercio, volved a prepararos. Buscad el favor de Alá. Y luego, en el contexto, habla 2 veces de la distracción en relación a ese día. Porque dice aquí, cuando ven un negocio o una distracción, escapan allá y te dejan plantado diciendo el sermón. Di, lo que Alá tiene es mejor que la distracción y el negocio. Alá es el mejor que los proveedores. En otras palabras, era claramente el día de mercado, la gente estaba en el negocio, en los proveedores, en las distracciones. Pero entonces el llamado es, pues cuando se llama la oración, eso es más importante, vengan corriendo un ratito a la oración. Eso es lo que enseña el Corán acerca del viernes. 2 veces habla de distracción, pues en estas ferias, que eran realmente mercados grandes, había también diversión y entretenimiento profesional para distraer a las personas que estaban en ese lugar. Es de esta manera que la oración a mediodía llegó a ser una costumbre en todo el mundo musulmán. Ustedes saben que orar a mediodía en el Medio Oriente, donde hace tanto calor por el clima en Arabia, no es un horario muy práctico para una asamblea religiosa. Pero de ahí la costumbre se llegó a difundir en todo el mundo musulmán. Los antiguos libros de la ley musulmana hablan de este tema y aconsejan y dan reglas y dicen que el sermón musulmán del viernes, de la oración de mediodía, sea muy corto, que sea una serie fija de comentarios religiosos, porque había muchos problemas con personas creyentes que se dormían, que se desmayaban en esas reuniones. No era práctico, pero Mahoma lo hizo así porque era el día de mercado y todo el mundo estaba presente, así que lo reunió un ratito para la oración. Entonces, la razón de este arreglo algo inconveniente fueron las circunstancias de su origen y de su creación, pues fue el día del mercado semanal y la mayoría de los presentes en estos mercados eran agricultores del oasis de Medina. Entonces, después de la oración de mediodía, ellos mayormente ya disolvieron los mercados para volver rápido a sus casas, pues fue una cuestión de tiempo porque el sol iba a entrar. Estaba fuera de cuestión tener un culto público en las mañanas, pues todo el mundo, como hemos visto, estaba en sus negocios y en el mercado. Así que la única forma, el único horario propicio para juntarlos un ratito para oración era a mediodía, antes de disolverse los mercados.
y que todo el mundo vuelva a sus casas. Así, queridos amigos que están viendo estos temas, Mahoma no tenía la intención de cambiar el día de reposo. Mahoma no tenía la intención ni el Corán de cambiar el sábado al viernes, ni de instituir un nuevo día de descanso para el mundo musulmán. No, simplemente ocurrió porque todo el mundo estaba ahí. Era práctico un ratito llamarlos a la oración. Eso es lo que ocurrió. Así que el servicio de oración del viernes tenía en aquel entonces un significado de ver quién se unía a la comunidad musulmana, quién se mantenía fiel al Islam. Era como un acto para demostrar la lealtad. Era como una asistencia obligatoria para ver quién está con el Islam. Eso era. Pero lamentablemente con el tiempo se convirtió en una sensación, en una apariencia de un día bendecido, porque la gente comenzó con el tiempo a vestirse mejor para esa asamblea, a perfumarse, a bañarse, a tener ese día una comida especial, y de esa manera el viernes en el mundo musulmán llegó a tener la sensación de un día bendecido. Yo quiero hacer un llamado después de haber visto todas esas evidencias históricas y bíblicas y del mismo Corán, de que hoy el mundo musulmán debe volver al ejemplo de Mahoma y volver al santo sábado. Hoy el mundo musulmán debe volver a las enseñanzas del Corán, a las enseñanzas de su libro original, que enseñan claramente que el sábado está en vigencia. Hay que volver a los orígenes, hay que volver a lo original, hay que dejar atrás las costumbres y las tradiciones y hay que volver a la ley y al testimonio, a lo original. De esta manera, si hay alguien que está escuchando este mensaje, que pertenece a la religión del Islam, al mundo musulmán, retorne a sus raíces, al Corán, retorne al ejemplo de Mahoma respecto a su descanso sabático. Y de esta manera también el Islam nuevamente puede ser, tanto para los judíos un llamado de volver a Jesucristo, como a los cristianos un llamado de volver a la santa ley de Dios. Que Dios nos bendiga con este conocimiento, que pues posiblemente sea bastante sorprendente para muchos de nosotros, de que el Corán enseña el sábado, séptimo y último día de la semana, como día de descanso bíblico. ¡Qué impresionante! Que Dios nos bendiga con este conocimiento. En el siguiente tema seguiremos desarrollando esas cosas tan importantes de la historia. Y ahora les invito a que inclinemos el rostro para terminar con una oración. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias por lo que hemos aprendido. Te pedimos que lo guardes en nuestro corazón y que ayudes a todas las personas a tomar las decisiones correctas en favor de la verdad. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.